casos o cada una de las pericias que realizamos. Y justamente se me había citado para unas pericias de necropsia médico-legal que había hecho yo hace algunos años atrás, y era presencialmente, que tenía que estar ni siquiera, digamos, conectado por vía virtual. Pero bueno, entonces fue prácticamente a última hora y eran casos mediáticos de la época, entonces tuve que lamentablemente interrumpir la reunión que ya tenía planificado con ustedes. Les presento mis disculpas, pero les explico los motivos por los cuales ustedes saben que no suelo retrasar las clases ni tampoco reprogramarlas, salvo que sean situaciones con fundamento. Pues bien, nuevamente estamos entonces acá y para no perder el paso en el desarrollo de nuestros temas ya cronogramados según el sílabo, que vamos al 100%, entonces lo que vamos a hacer excepcionalmente, ya se ha coordinado con la doctora eh, Hidrogo, es con este primer grupo, con ustedes, vamos a realizar eh, la clase que estaba pendiente la semana pasada, que corresponde a pediatría forense. Como estas clases quedan grabadas en la nube, entonces pueden facilitar a través de la delegada la disposición de las clases grabadas para ambos grupos. Pediatría forense vamos a desarrollarla con el grupo número 1 y con el grupo número 2 vamos a desarrollar la clase que correspondía, que está programada para esta semana, que es sobre toxicología forense. ¿Correcto? Entonces, para que tengan ambos grupos la disponibilidad de poder escuchar la clase, la explicación de los temas en la grabación que se hace de cada una de nuestras clases. Yo creo que es la manera más, digamos, apropiada, la solución más salomónica para no retrasarnos y excepcionalmente, como le digo, porque siempre lo que se hace es repetir la misma clase, exponer la misma clase al grupo 1 y al grupo número 2, como debe ser, porque cada grupo tiene su horario de clase teórica. Pero para no perder, como les vuelvo a repetir, el avance que tenemos, digamos, con puntualidad en nuestras clases, vamos a hacer excepcionalmente este tipo de procedimiento. Con ustedes vamos a tocar el tema de la semana pasada, pediatría forense, queda grabada la clase y sus amigos del grupo 2 van a tener acceso coordinadamente con la delegada para que puedan participar apreciar el desarrollo de esa clase. Y ustedes también, de igual manera, la clase que queda grabada de toxicología, que vamos a hacer con el grupo número 2, ¿correcto? Bien, entonces dicho esto, vamos a ver compartir la pantalla para poder dar pase al desarrollo del tema. Correcto. Bien, ahí están viendo mi pantalla, creo, me parece. Sí, doctor. Sí, ok, muy bien, perfecto. Bien, entonces es muy importante también en el ámbito de la medicina legal o medicina forense, ¿no? Y siempre hay que delimitar, en todo caso, también a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de pediatría forense. Como lo dice acá la prohibición, es la rama de la medicina legal que estudia de los 100 años, ¿no? El estudio de los niños requiere, digamos, una atención especial desde que nacen, desde inclusive, lo hemos hablado también ya en el tema de aborto, desde la concepción del de la gestación, ¿no? Toda su vida intrauterina y posteriormente cuando nace. Eh, Vemos asociado ya una vez que nace el producto de la gestación, va pasando por las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo, están asociados algunos temas como, por ejemplo, ya ustedes los han tocado en el seminario correspondiente,
los temas, por ejemplo, de lo que es violencia, ¿no? Violencia familiar, y dentro del núcleo familiar están los niños. Entonces, la violencia de tipo infantil, ¿no? Violencia en diversos ámbitos, ¿no? Y es también el gran tema que siempre lo vemos muchas veces, tanto en revisión técnica, científica, en artículos de investigación, lo que es eh, la situación esta de un tema que es ya considerado prácticamente eh, que produce un movimiento increíble de dinero, y en la trata de personas. Y dentro de la trata de personas, el comercio de la venta de niños, ¿no? Con fines de explotación sexual, con fines de venta ilegal de los niños, por ejemplo, a familias que están interesadas en adoptar, y a veces deciden ir por la solución ilegal, que es este tipo de situaciones, ¿no? Niños que son desarraigados de su familia y vendidos prácticamente como si fueran objetos, y en ese camino es uno de los tantos caminos de la trata de personas, ¿no? La venta ilegal de niños pequeños o recién nacidos inclusive, a familias que tienen, digamos, interés de adoptar. Y está, por otro lado, como le digo, la gran industria de lo que es la explotación infantil en niños, que se les somete a trabajos para los cuales no están preparados, se les explota sexualmente, ¿no? La pornografía infantil es otro tanto que vemos a veces en documentales, en películas. Es tema que existe realmente, ¿no? Realmente existe, y son cientos de miles de niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas también, pero en el mundo infantil, a nivel mundial, hay gran cantidad de niños desaparecidos, desarraigados de su núcleo familiar, y que son sometidos a estos tratos, ¿no? Que comienzan siendo ilegales y también pasando por tratos, pues, prácticamente degradantes, inhumanos, ¿no? Entonces, imagínense todo eso, que son delitos, tiene que verlo definitivamente el sistema de administración de justicia. Y cuando los niños son rescatados de estas condiciones infrahumanas en las cuales están, o de esclavitud prácticamente, si es una situación en la cual son sometidos de explotación sexual, entra a tallar ya, digamos, plenamente nuestros conocimientos para pasarlo por una revisión médico-legal y ver su afectación física, psicológica, porque quedan con enormes traumas desde el punto de vista sexual, ¿no? Definitivamente niños que son sometidos al abuso sexual reiterativo, ¿no? Crónico, no son considerados como unos objetos sexuales. Entonces, bien, retrotrayéndonos al punto inicial de nuestro tema, debemos también de igual manera tomar mucho en cuenta a la determinación, cómo determinamos si un producto de la gestación ha nacido vivo o no. Uno de los puntos cruciales, fundamentales, es revisar el estado de oxígeno, que es un elemento fundamental para establecer todas las funciones de tejidos, de órganos, de sistemas a nivel de nuestro cuerpo. Si se demuestra ello, entonces estamos demostrando que el niño nació vivo. Y cuando no podemos demostrar eso a través de los puntos, entonces queda demostrado que si ha nacido vivo, tiene derechos que reclamar, que exigir. Sus progenitores también de igual manera. Ya son en el lenguaje del derecho, se llama sujeto de derecho, ¿no? Mientras que si es un muerto, un óbito fetal, es un objeto de derecho, no ha tenido vida. De igual manera en personas también igual.
ese cuerpo, ese cadáver es un objeto de derecho, que también tiene que respetarse, evidentemente, que tenemos derecho a una serie de cosas, pues, ¿no? Primero la vida, después a derechos de reconocimiento, tener un trabajo, vivir en familia, transitar libremente por ¿cómo se llama? El territorio nacional donde uno nace, derecho a ser reconocido como ciudadano, etcétera, 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 ¿no? Un sinnúmero de derechos que están amparados en la Constitución política. Entonces, imagínense si uno es capaz de demostrar que ya la persona nació, posterior a ello, es todo un mundo, ¿no? Definitivamente de reconocimiento de derechos que tiene esa persona que se ha demostrado que ha nacido vivo. Y a eso vamos, ¿no? O sea, cuando tenemos un producto de la gestación, que muchas veces es enviado, su cadáver es enviado a la necropsia médico-legal, primero lo que tenemos que determinar es si es que es un óbito, es un natimuerto, es un producto de gestación que ha muerto dentro del útero, o si es respirado, entonces sí quiere decir que ha nacido, ¿no? Así sea algunos minutos o horas, se ha demostrado eso. ¿Y cómo demostramos? Por la revisión pormenorizada, minuciosa, de todo el aparato respiratorio, ¿no? Y comenzamos por lo que se reconoce como mecanismo perdón, el reconocimiento de aparato respiratorio, con este objetivo de mostrar si ha contenido aire, si el producto de la gestación ha respirado, lo que se llama, procedimiento que se llama dosimasia pulmonar ectoscópica, o sea, revisar, ver, apreciar cuáles son las características ectoscópicas de los pulmones. Dosimasia pulmonar ectoscópica, perdón, o conocida también como dosimasia pulmonar óptica de Buchut. Ya conocemos que en todo lo que es medicina, ¿no? Elementos, procedimientos que se demuestran técnica y científicamente que tienen un comportamiento de verdad científica, se le otorga muchas veces el nombre, el apellido de la persona que lo descubre, que demuestra que eso es así. Entonces, por eso aparecen apellidos, nombres de los investigadores, en este caso investigadores forenses. Por eso se denomina dosimasia pulmonar óptica de Buchut. Buchut es el apellido de un investigador forense de hace muchísimos años atrás que demostró esto, lo que vamos a exponer. En el recién nacido que ha respirado, los pulmones se encuentran distendidos, por lo que ha ingresado evidentemente aire, y dentro de lo que ese aire, el oxígeno. Se notan esponjosos, de color rosado, claro, de bordes redondeados, y el detalle siguiente es importante, cubren la mayor parte del corazón. No tanto del corazón, sino del pericardio, ¿no es cierto? Porque el corazón está, si nosotros entramos, ¿no? Cuando se apertura la cavidad torácica, observamos no de frente al corazón, sino observamos el saco pericárdico, el pericardio. Una vez que cortamos y abrimos el pericardio, recién podemos observar el corazón. Entonces, los pulmones que han respirado, que contienen aire, van a cubrir el pericardio. En caso contrario, en caso no haya respirado, no haya ingresado aire a los pulmones, vamos a encontrar entonces pulmones de color rojo oscuro, probablemente aumentados de consistencia, o sea, duros, semejantes al hígado. ¿Cómo se llama esa característica? Hepatización de los pulmones. Y los bordes un poco retraídos, no cubren el pericardio, ¿no? Sino dejan ver fácilmente el pericardio. Entonces ya eso, reconocimiento a la vista, ectoscópicamente, desde el punto de vista óptico, esa es una diferencia que definitivamente a través de cientos o miles de casos que ha investigado Buchut ha demostrado eso ectoscópicamente. Porque después vamos a ver que se comprueba efectivamente con las otras maniobras de que sí hay contenido de aire, por lo tanto ha nacido, ha respirado, ¿no es cierto? Pero arrancamos solamente de la apreciación óptica con esas características. Pulmón que ha respirado, esponjoso, rosado o rojizo, digamos, y que está distendido y que cubre o abraza el pericardio entre ambos pulmones, ¿no?
por su misma distensión, llegan a cubrir. De lo contrario, si no entra nada de aire, entonces vamos a verlos rojizos, violáceos, duros, hepatizados, retraídos y que no cubren el pericardio. Luego dejamos la parte de dosimasia óptica y nos vamos a lo que Galeno también practicó en muchísimos casos, que es la dosimasia pulmonar hidrostática y que se describe en los siguientes puntos que estamos exponiendo, ¿no? La dosimasia será positiva, o sea que sí se comprueba que ha respirado cuando los pulmones en su totalidad o en porciones flotan en un recipiente que se pone con agua, indicando entonces que el recién nacido ha respirado. Y se efectúa en 5 etapas. Primero se coloca todo el paquete de tráqueo, bronquio, pulmonar, o sea, se saca en un paquete, en una pieza completa, desde la tráquea, ¿no? Se corta el aparato laringotraqueal en la parte superior y se va colando todo lo que es camino de la tráquea, que se une a los pulmones y sacan todo en conjunto, ¿no? Ese es el primer paso. Luego se cortan trozos de pulmón y se dejan libres en el agua para ver si flotan o no. Si flotan o se precipitan, se hunden al fondo del recipiente, ¿no? Esos trozos nosotros lo hacemos a través de el corte o separación de los lóbulos, ¿no? No tanto simplemente cortar el pulmón en determinada cadena, sino lóbulos. Pulmón derecho, se cortan los 3 lóbulos, pulmón izquierdo los y uno a uno, o sea, los 3 lóbulos del pulmón derecho se van colocando uno a uno primero para ver si ese pulmón ha respirado o no. Entonces se ve si flotan, quiere decir que hay contenido de aire en los alveolos, en los bronquios, en el aparato respiratorio en general, y por ese motivo flotan, ¿no? Ya tenemos, a veces no flotan los 3 lóbulos con el pulmón derecho, no, o uno o dos. Entonces vamos a ir, en los puntos siguientes que se mencionan, vamos a ir seleccionando justamente los que no flotan para que ya el que flota está demostrado que sí hay contenido de aire. Entonces se va retirando y así sucesivamente. Se termina con el estudio del pulmón derecho, se comienza con el izquierdo, ¿no? El lóbulo izquierdo de igual manera, ¿no? En la medida en que se avance en la necropsia, como ya todos prácticamente hemos visto, eh, este tipo de registro que estamos teniendo, que si es rojizo violáceo, si es esponjoso, si flota o no flota, el objetivo es demostrar que ha respirado. Por lo tanto, si ha respirado, ha nacido vivo. Entonces, todo lo que se va observando y comprobando, el médico a cargo de la necropsia va tomando muestras representativas de lo que estamos afirmando o lo que estamos negando y se envían al área de laboratorios para estudio anatomopatológico, para que el médico especialista en anatomía patológica procese ese fragmento de tejido y lo lleve hasta la observación microscópica para hacer un diagnóstico histopatológico. Ahí nos dirá justamente las características que vamos a ver más adelante del epitelio, ¿no? Que recubren los alveolos, qué características tiene, ¿no? Si los alveolos están distendidos, están rotos, si hay hemorragia, no hay hemorragia, etcétera, etcétera. Eso va a reforzar nuestro diagnóstico visual, ectoscópico, óptico, ¿no? Y con eso prácticamente ya se está dando el diagnóstico que sí respiró o no respiró, ¿no? Entonces, hemos visto hasta el tercer punto. El cuarto dice, se toman los trozos que hayan flotado y se comprimen fuertemente contra las paredes del recipiente, ¿no? Entre los dedos, y se coloca debajo del agua. La intención de esto es justamente demostrar sí o sí que hay aire y contenido, ¿no? Y se observan con esta maniobra si siguen flotando o no. Luego, el siguiente punto, se toma un trozo del pulmón que haya flotado, ¿no? Con la superficie de sección hacia arriba, se sumerge en el agua y se presiona fuertemente con los dedos, observando si se desprenden burbujas, ¿no? Porque si hay aire, va a haber burbujas, y debajo del agua vamos a notar lo que se dice aquí.
Si se desprenden burbujas de aire que suben a la superficie del agua en forma de espuma, cuando las burbujas son pequeñas e iguales, significa que el pulmón ha respirado. Cuando son burbujas grandes, desiguales, significa que son gases relacionados a descomposición, a putrefacción. Imagínense esa cantidad de observaciones que han tenido que hacer para que este detalle, este signo, sea valedero e indicativo de lo que se está afirmando, ¿no? Entonces, hasta inclusive la forma de las burbujas tienen relación a que si el aire es realmente aire que ha respirado el feto, el producto de la gestación, o si son pues burbujas totalmente desiguales, disparejas, entonces tenemos la suficiente fuerza con esta investigación de Galeno, es decir, no, esto es, y de hecho tenemos que corroborar, porque el fetito, si el fetito pues vemos que está ya, por ejemplo, con signos de descomposición cadavérica, ¿no? Esfacelación de piel, coloración violácea o verdosa de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya nos hacemos tener una idea que ese fetito está en descomposición y lo que estamos observando tiene relación con esa descomposición, ¿no? Si vamos a presionar el pulmón debajo del agua y van a salir esas burbujas todas desiguales, estamos viendo efectivamente esa coloración que ha cambiado producto de la putrefacción, entonces efectivamente las dos observaciones tienen relación. Luego, el otro punto dice, se colocan los trozos de pulmón que se han hundido, o sea que no hay aparentemente contenido de aire en este pulmón, dentro del agua de un recipiente con una tapa y una jeringa en el centro. Al tirar el émbolo, se consigue así vacío, o sea, se aspira todo el aire que hay en el depósito. ¿Y qué ocurre? Se dilata el aire que está dentro del pulmón y evidentemente si hay efectivamente contenido de aire, también de igual manera entonces va a flotar los trozos, ¿no? Porque estamos absorbiendo todo el aire que hay aparentemente dentro de la superficie libre, dentro del recipiente, y como adentro de toman aunque sea poquito de aire, eso le va a dar la posibilidad de distenderse y flotar, ¿no? Entonces ya tenemos con estos pasos demostrado que ese fragmento, esa parte del pulmón que estamos investigando, definitivamente ha ingresado aire o no lo ha ingresado si vemos que los reconocimientos son negativos, por ejemplo, ¿no? En todos los pasos hay reconocimientos que son negativos, entonces definitivamente el pulmón no ha respirado, porque lo hemos hecho pasar por todos los puntos que estamos mencionando. Y luego entonces nos vamos a lo que mencionábamos hace unos momentos. Todo lo que hemos observado y lo que hemos determinado en la dosimasia ectoscópica visual de Buchut, en la dosimasia hidrostática de Galeno, ha motivado que el médico a cargo de la necropsia envíe fragmentos de los órganos al estudio anatomopatológico. Y entonces ahí el patólogo va a practicar lo que es dosimasia histológica, ¿cierto? Al observar el tejido ya procesado, fijado, coloreado al microscopio con estas características, ¿no? Será positiva la dosimasia, o sea, va a demostrar que se ha respirado y ha habido contenido de aire en el pulmón si se observa al microscopio luces de los bronquiolos amplias, los alvéolos están desplegados y ojo aquí, este detalle, el epitelio alveolar está aplanado. Si existe putrefacción, porque eso nos puede dar un falso positivo, ¿no? Ya sea en el contenido del aire o aquí también al verlo al microscopio. Entonces, si existe putrefacción, se observarán alvéolos con tabiques rotos, ¿no es cierto? Porque ya todo va comenzando a cambiar la estructura producto de la transformación de la materia, ¿no? Tabiques rotos, burbujas pútridas, irregulares y diseminadas. Será negativa la dosimasia en el pulmón que no respiró cuando se observa bronquiolos pequeños, ya no los de luz amplia, sino los bronquiolos pequeños, alvéolos cerrados. Ojo, el epitelio alveolar
ya no aplanado, sino púbico, y poca sangre en los tabiques. Entonces, eso quiere decir que no ha ingresado nada de aire a este nivel. Por lo tanto, entonces, no se ha producido la respiración, entonces ha nacido sin vida, ¿no? Si existe putrefacción, las burbujas pútridas se hallan en los espacios conjuntivos, ¿no? Eso complementa, digamos, el diagnóstico a nivel histológico, ¿no? Cuando el producto de la gestación respira, pasa aire tanto a la vía respiratoria como también al tubo digestivo. Entonces también vamos a tener oportunidad de observar o practicar la dosimasia gastrointestinal, ¿correcto? Y que se menciona de esta manera, ¿no? Está condicionada al aire deglutido, pasa aire tanto a los pulmones como también al tubo digestivo, siendo positiva en el recién nacido cuando existe aire en el segmento gastrointestinal, que puede comprobarse al sumergir esto también en agua y evidentemente flota, ¿no? El estómago, los intestinos, cuando no, cuando no ha respirado, evidentemente presenta también otro tipo de, vamos a observar otro tipo de situación diferente que vamos a mencionar. Entonces, cuando han deglutido aire y cuando existe aire en un segmento gastrointestinal, que puede comprobarse al sumergir el agua y flotar, debiendo descartarse si es que no es por gases de putrefacción, ojo también, principalmente si flota el segmento seco o cólico, ¿no? Porque ahí vemos que siempre, ahí hay siempre contenido, digamos, de mayor cantidad de gases por su misma función anatómica, digamos, por su misma también estructura anatómica, y evidentemente ahí va a haber mayor colección de gases cuando comienza la putrefacción también. Pero cuando simplemente es aire que ha sido deglutido, ¿no? Aparte de lo que ha pasado a vía respiratoria, vamos a encontrar que ciertos fragmentos, ¿no? Y para eso, como le digo, si es que se puede confundir con lo que es descomposición o putrefacción, tenemos que analizar o siempre estar comparando los signos que encontramos en la parte externa, ¿no? Cambio de coloración, exfacelación de piel, el estado en que se encuentran todas las vísceras, si ya están todas que se deshacen, la característica de friabilidad, ¿no? El cerebro, el hígado, como están friables, están que se deshacen, eso es indicativo de descomposición, de putrefacción. Y si eso se añade, ¿no? De que evidentemente hay este tipo de situaciones que estamos mencionando, entonces podemos unirlo, al igual que hemos mencionado en las otras dosimancias a nivel respiratorio, ¿no? Hablamos en el tema de aborto relacionado a la gestacional, al desarrollo, al peso, y se une también el concepto de viabilidad. Aquí también vamos a hablar de viabilidad con respecto a situaciones que vamos a observar en el producto de la gestación. Entonces, un recién nacido es considerado viable cuando ya ha llegado a su término de gestación, estableciendo esta madurez del feto con los siguientes caracteres, ¿no? La talla promedio con que nace en el producto de la gestación, unos 50 centímetros. Peso promedio, 3.000, 3.300 gramos, como menciona acá en la presentación. Peso de la placenta, entre 500 a 600 gramos. Diámetros corporales, el biparietal, el bitemporal, ¿no? Es un diámetro que están establecidos ya y se manejan como cifras de normalidad la que estamos mencionando. Si medimos, pesamos y vamos anotando y comparando, entonces ya con esos detalles podemos decir de que efectivamente ese producto de la gestación es viable o no, así como lo que mencionábamos en los temas de las clases anteriores. Entonces,
la talla, el peso en general del producto de la gestación, el peso de la placenta, los diámetros corporales. Circunferencia craneal, promedio de 35 centímetros. La longitud del cordón umbilical también tiene que ver mucho con el crecimiento y desarrollo y por lo tanto con la viabilidad. ¿Cómo definimos la viabilidad? A ver, háganme recordar. La viabilidad de un producto de la gestación, ¿cómo se define? Mejor dicho, ¿qué cosa es la viabilidad? A ver, escucho opiniones. ¿Están ahí? ¿Cómo definimos si el producto de la gestación es viable o no? O sea, ¿a qué se refiere la palabra viabilidad? A ver, ¿quién saca la cara por el grupo? ¿No te podía repetir la pregunta, por favor? ¿Qué significa viabilidad? En este caso, evidentemente orientado al producto de la gestación. O sea, buenos días, doctor. Buenos ¿Sería días. que cumple todas las condiciones para que puedan hacer con todos los órganos y aparatos formados y las semanas correctas, hasta sus 40 semanas? Ya, esas son las condiciones para mejorar la viabilidad, pero justamente esa maduración, ese crecimiento, ¿qué va a significar para adelante? Ese es el concepto que quiero que lo refresquemos. Lo hemos mencionado ya en el tema de aborto, hemos mencionado, creo que en otro tema. Hemos dicho, ¿qué cosa es la viabilidad? Que justamente va a ser la consecuencia, el reflejo de lo que ha dicho el doctor, que está bien, pero es el punto o el paso previo, ¿no es cierto? Si yo cumplo estos requisitos, entonces el producto de la gestación será viable. ¿Pero qué significa la viabilidad? El producto pueda sobrevivir en el tiempo, doctor. O sea, que el bebé tenga la capacidad de Ya, sobrevivencia. está más completo el concepto, claro. Es la capacidad del producto de la gestación para vivir en forma independiente de la madre, en forma autónoma, ¿no? Eso quiere decir que puede respirar, puede alimentarse, ya no dependiendo enteramente como antes estaba dentro del útero, él dependía enteramente al 100%, todos los nutrientes, todo lo que necesitaba para su crecimiento y desarrollo, lo obtenía de la madre. Era una dependencia al 100%. Una vez que nace, y si nace vivo, y con estas características de normalidad, tiene un buen peso, una buena talla, todo este tipo de situaciones, circunferencias, medidas que estamos viendo, estamos detallando, y en el tema anterior que revisamos, que era el peso también en general, y una serie de otros detalles, pero refiriéndonos a este punto que estamos tocando, si cumple con esto, entonces ese producto de la gestación va a tener la capacidad de sobrevivir fuera de la mamá, ¿no es cierto? En forma independiente, autónoma. Esa es la viabilidad, pues la capacidad del producto de la gestación para vivir en forma independiente de la madre. ¿Producto de qué? De que ha alcanzado un buen crecimiento y desarrollo en su totalidad y también a sus diferentes órganos y estructuras, ¿cierto? Por ejemplo, un producto de la gestación que, ¿cómo se llama? Pese pues 500, 600 gramos, ¿no? Prácticamente no va a ser viable porque tiene todos sus órganos totalmente inmaduros, tiene una alta probabilidad de muerte, ¿correcto? Sin embargo, un punto de la gestación que alcance estos detalles que hemos mencionado, estos parámetros,
será plenamente viable, está garantizado, salvo que ocurra pues, una situación totalmente intercurrente, ¿no? Totalmente fuera del manejo de la situación propia. Entonces, si cumple con estas características, será completamente viable. O sea, quiere decir que tiene capacidad de vivir solo, libre de la mamá, sin dependencia. Eso es lo que habíamos revisado, el concepto de viabilidad, la capacidad de tener una vida autónoma, independiente de la mamá, ¿correcto? Entonces seguimos enumerando los puntos en la piel que esté rosada, elástica, cabellos con un promedio de 2,5 centímetros de longitud, si es un varoncito, los testículos ya descendidos en las bolsas escrotales. Si no ha descendido, ahí hay que comenzar a revisar ya punto específico para ver qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? Porque los testículos están dentro de la pelvis cuando están en la última etapa de crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Luego de la gestación. Y ya en el último trimestre van descendiendo y ya están, cuando nace y tiene toda tiene su viabilidad establecida, tiempo completo de gestación, ya tiene que estar dentro de las bolsas escrotales. Si no lo están, entonces eso hay que ya estudiarlo plenamente a ver qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? Y abocarnos a solucionar ese problema. Entonces, ya hemos analizado un poco esa situación, ¿cierto? De la cuestión de la viabilidad con respecto a parámetros que cumplan para garantizar su vida independiente de la madre. El tiempo de vida, o sea, para establecer, nos llega a veces, ¿no? Producto de la gestación que han sido pues abandonados, ¿no? Nadie sabe en qué momento han nacido, nada, tenemos que justamente aproximar también su tiempo en que si es que ha vivido, qué tiempo de vida ha tenido, ¿no? Se puede determinar el tiempo de vida aproximado considerando los siguientes datos. El unto sebáceo, que es la grasita con que nace, ¿no? Denominado vernis caseosa, ¿no? Sustancia blanquecina que se encuentra a nivel de los pliegues, ¿no? En las axilas, en el cuellito, a nivel de ingles, y va desapareciendo el tercer día. Entonces, si encontramos este unto sebáceo todavía en el producto de la gestación, significa que tiene 3 días como máximo, ¿cierto? Porque si no, si tiene 4, 5 o más días, ya no tendría ese verniz gaseoso, ¿no? O unto sebáceo. Entonces, para eso, estos parámetros nos van ayudando. El meconio, que es la primera deposición, ¿cierto? Que se va generando justamente y se va eliminando después que el producto de la gestación nace. Los intestinos, ¿no? Al inicio estarán pues casi colapsados, pero están llenos ya de meconio. El sistema gastrointestinal, en la parte superior, sobre todo en las primeras porciones del intestino, en el estómago, contendrán aire, como hemos demostrado, como hemos hablado en los puntos anteriores, ¿correcto? Pero con respecto a las primeras deposiciones, el sistema meconio, esta va a desaparecer, ¿ya? Porque evidentemente va a comenzar a eliminarse. A partir del quinto o sexto día ya no hay meconio, ¿no? Que es esa sustancia media verdosa, oscura, ¿no? Que va eliminando, ¿no? En los primeros días el producto de la gestación. El quinto o sexto día ya no existe. Si vemos que hay meconio todavía, al momento que estamos haciendo la necropsia, el reconocimiento pericial, entonces decimos, no, este niño tiene todavía 4 días, 5 días, 6 días máximo, ¿no? Porque todavía tiene presencia de meconio. En el examen del cordón umbilical también de igual manera, este tipo de parámetros. Al nacer el cordón es opalino, ¿no? Un color blanquecino, así como en la consistencia opalina, o sea, hay un blanco nacarado, eso también hablan muchos investigadores, ¿no? Un blanco nacarado, ¿no? La característica que es peculiar del cordón. Cuando uno lo corta, la sección demuestra eso, ¿no? Una coloración opalina y firme. Si la encontramos de otra coloración y todo gelatinoso, ya que se deshace, entonces eso realmente ya habla a favor de la que está en descomposición, ¿no?
A las 12 horas se va desecando y se contraen los vasos en su interior, ¿no es cierto? Y aparece con una forma media como estrella ahí. Porque tiene, ¿cuáles son los vasos que contienen el cordón umbilical? Una arteria y dos venas, o dos arterias y una vena. ¿Cuál es? A ver, Dos arterias y una vena, doctor. correcto, así es. Luego, gracias, doctora. A las 24 horas hay una línea inflamatoria de eliminación y el endotelio pierde brillo. Al quinto o sexto día, máximo a los 7 de la semana, es el promedio en que, como se va secando, 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 solito se va cayendo, se cae. Lo que se desprende el muñoncito, digamos, del cordón umbilical, ¿no? Entonces, si encontramos estas características y todavía tiene cordón umbilical, vamos diciendo, ah, ya, este tiene 12 horas o 24 horas. Y si ya no tiene cordón, ah, ya, este producto de la gestación tiene más de una semana, ¿no? O aproximadamente una semana. Si han pasado 10 a 15 días, la cicatrización ya es completa, ¿no? Vamos a encontrar cicatriz umbilical ya formada. 20º día, los vasos umbilicales desaparecen del ombligo. Entonces, estos son parámetros para ir revisando y comparando de manera que podemos aproximar el tiempo de vida que tiene el producto de la gestación. El tumor serosanguinolento, llamado caput sucedáneo, que se encuentra entre el cuero cabelludo y el epicráneo, desaparece más o menos a la semana, a los 7 días. ¿Por qué se forma ese tumor serosanguinolento? A ver, díganme ustedes. Es como un chinchón ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se forma eso? Porque me parece que cuando tienen el parto vaginal, pasa de forma muy ajustada. Entonces, cuando hacen ese esfuerzo, puede producir cierto sangrado en el cuero cabelludo. ¿Cómo, doctora? A ver, repítame, por favor. Cuando pasan por el canal vaginal, Correcto. hacen un esfuerzo. Entonces, Ajá. ese esfuerzo puede ocasionar un sangrado. ¿Mm? Creo que es así. Sí, O me es equivoco. perfecto, doctora. Muy bien, muchas gracias. Sí, perfecto, perfecto. Si no quería que lo repitiera para que quedara claro el concepto. Exactamente, pues ocurre esto cuando hay partos de tipo vaginal. O sea, si es parto por cesárea, pues, evidentemente no va a presentarse, ¿no? Ahora, en todos probablemente no se presentará, o de repente en uno se presenta con alguna intensidad más que en otros, ¿no? Exactamente, ¿no? El canal vaginal es relativamente corto, de todas maneras la cabecita va a hacer esfuerzo y va a tener un pequeño trauma, ¿no es cierto? Al momento de pasar ahí hay presión y evidentemente hay ruptura de algunos vasos sanguíneos. Y eso es lo que va a motivar ese tipo de hematoma, ¿no es cierto? Que bueno, acá la estamos llamando tumor serosanguinolento, pero es prácticamente un hematoma, ¿no? De cuero cabelludo. Así es por ¿cómo se llama? El paso por el canal vaginal al momento del parto. Gracias, doctora. Eso debe desaparecer o reabsorberse ya a la semana, ¿no es cierto? Si encontramos todavía ese caput sucedáneo, entonces quiere decir que el niño todavía está dentro de la semana de haber nacido, ¿no? La piel también se va descamando, ¿no? Y ya en 2 días, 3 días, digamos, también presenta una descamación fina de la piel y eso nos puede estar informando también datos sobre el tiempo de vida que tiene. Entonces, con esos detalles ya hemos ido calculando, demostrando que si ha nacido vivo o no, ¿no? Y evidentemente también el cálculo del tiempo de vida que tiene. Luego, causas de muerte del feto y recién nacido. Pueden deberse a procesos patológicos como infecciones, la no viabilidad, por ejemplo, ¿no? Un fetito que tiene por menos de 500 gramos no está viable porque no alcanza el peso mínimo necesario y eso revela de que sus órganos están totalmente inmaduros y eso motiva prácticamente su muerte, ¿no? Malformaciones fetales, malformaciones fetales que a veces son extremas, como la que mencionábamos en el aborto, ¿no? Por ejemplo, lo que es anencefalia u otro tipo de malformaciones, ustedes conocen mejor que yo, otro tipo de malformaciones que pueden motivar, pues,
evidentemente que el niño ya no siga con vida. Perdón, que el producto de la gestación no siga con vida. Traumas en el parto, traumas directos al recién nacido, por en el caso de accidentes, ¿no? Accidente de tránsito, si hay un impacto severo a nivel del abdomen, una región abdominopélvica, ¿qué puede ocurrir? A ver, hagamos un ejercicio ahí. ¿Qué podría ocurrir si que hay un trauma severo a ese nivel? Que puede, el trauma tan severo que puede motivar la muerte del producto de la gestación. A ver, díganme ustedes. A ver, ¿me escucho? Ejemplos de traumatismos que motiven la muerte del producto de la gestación. A ver, nada, no hay ningún ejemplo. Doctor, ¿se refiere a que, por ejemplo, una gestante que tiene un accidente de tránsito o se Y refiere a... claro, cualquier traumatismo, pues, estaba poniendo como ejemplo accidente de tránsito, pues, puede ser, no sé, se cayó en las escaleras, no sé, una caída, pues, no sé, arreglando algo, suben escalerita, a veces 2 o 3 peldaños y se cae sentada, por ejemplo, se pone un traumatismo severo. ¿Qué puede motivar eso? ah, podría llevar a la paciente a que tenga un desprendimiento prematuro de placenta o una ruptura Buen de periodo? ejemplo, excelente ejemplo de prematuro de placenta, efectivamente. Es uno de los problemas relativamente frecuentes cuando se recibe un traumatismo. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Es una situación grave, ¿no? Gravísima. Y justamente motiva en su gran mayoría la muerte, pues, porque habría que rápidamente llevar al hospital y sacar al niño y ver qué consigo, porque si ya se desprendió la placenta, ya no la vamos a volver a meter a implantar, ¿no? Entonces son situaciones graves, que justamente como hay poco tiempo, muy poco tiempo para poder intervenir y poder ver la posible, salvar la situación, por lo general mueren en el punto de la gestación. Exactamente, ¿no? Ese es uno de los problemas traumatológicos que se ven más a menudo en la gestación, sobre todo en la gestación ya que está en el último trimestre del embarazo, ¿no? Ok, gracias, doctora. Entonces, eso tiene que ver mucho con causa de la muerte de fetos y recién nacido, como es el título de la presentación. El concepto de infanticidio, ¿no? De acuerdo a nuestro Código Penal, está relacionado, ¿no? Básicamente cuando recién nace, se sabe que la madre a veces pasa por la famosa depresión postparto, una serie de situaciones desde el punto de vista salud mental, y esto a veces motiva de que la misma mamá, como dice aquí, la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del famoso estado puerperal, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, o con prestación de servicio comunitario, ¿no? Pero ¿qué puede haber pasado aquí? ¿No? Ese tipo de estado puerperal, sigamos acá presentando para después hacer los comentarios. El infanticidio es una variedad del homicidio voluntario que se acompaña de la voluntad de matar. O sea, hay intención. La existencia del recién nacido, el sujeto activo es la madre, y la pena es atenuada por cometerse durante el parto o bajo la influencia del famoso estado puerperal. Y aquí se define, ¿no? El estado puerperal. Bonnet, investigador forense,
Dice, obstétricamente está considerado el puerperio como el lapso que transcurre entre el momento del parto y el reinicio de la menstruación. La duración de este periodo es aproximadamente 40 días, según lo manifiestan la casi totalidad de los obstetras. Desde este punto de vista que estamos analizando, para nosotros el estado puerperal representa un estado psicopatológico y no un periodo obstétrico. Sobre esta misma materia se añade, ¿no? Entonces, el grupo de investigadores dirigido por Bonet dice, el estado puerperal es un trastorno mental transitorio, incompleto, porque es de corta duración y porque no alcanza a constituir un estado de alienación mental, sino solamente es, a ver, aquí el problema es que no, o sea, un estado, a ver, no alcanzamos eso. Ya, también un estado crepuscular, dice, ¿no? O sea que eso es, digamos, momentáneo. Pero esto pone el detalle, que cuando se ocurre esto, tiene que evidentemente pasar por una evaluación de tipo psiquiátrica. Y el psiquiatra tiene que demostrar que efectivamente ha cumplido todos los requisitos para caer en este tipo de situaciones. Ahora, es atenuante, no va a ir a la cárcel todo lo que menciona, digamos, como sentencia, como pena el Código Penal. Probablemente sea menos, pero de todas maneras porque ha habido, se demuestra que ha habido voluntad de matar al niño. Por X motivo, por un trastorno, como es aquí, psicopatológico, ¿no? Y evidentemente ha cometido homicidio. Y como lo hace en un recién nacido, es considerado como un infanticidio, ¿no? Entonces, esa es digamos, situación que definitivamente tiene que recurrirse ya a los especialistas dentro de las diferentes áreas en la medicina legal. Luego vamos a hablar sobre la situación, bueno, eso aquí, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Los niños pasan por una serie de situaciones dentro de lo que es el gran rubro de violencia. Y siempre hay casos muy patéticos, ¿no? Casos mediáticos, en los que descubrimos desde el punto de vista médico, cuando alguien acude a la consulta o cuando viene ya con ciertas sospechas y pasa revisión médico legal clínica, y cuando tenemos acá niños muertos, inclusive producto del maltrato crónico consuetudinario, somos capaces de reconocer ciertas agresiones, ciertas huellas que hacen definitivamente pensar y llegamos a diagnosticar de que ese es un síndrome de maltrato, ¿no? Que no es en el momento que ha ocurrido, sino hay situaciones ya pasadas, agresiones anteriores. ¿Okay? Entonces, ¿qué sinónimos tiene este síndrome de niño maltratado? Síndrome de niño agredido, síndrome de Tardio-Silverman, que obedece también a investigadores que han ahondado en este tema, síndrome de Café. ¿Cómo se define el síndrome de niño maltratado? Es el resultado de actos lesivos llevados a cabo por los padres naturales o adoptivos, ¿no? Según el investigador Kempe, es la enfermedad originada por situaciones en el ambiente del hogar que amenazan la supervivencia del niño. Que predispone al maltrato infantil, todas las alteraciones que vemos en la sociedad. El alcoholismo, la violencia doméstica, la drogadicción, ser padre o madre soltera, que eso no es una determinante, como se pone aquí en la lista, que son factores de riesgo, digamos, no determinan, pero eso ponen en riesgo al niño, ¿no? La falta de educación a nivel educativo, la pobreza extrema, son factores que predisponen a que el niño tenga mayor posibilidad de ser maltratado, ¿no? ¿Cómo logramos nosotros reconocer este tipo de maltrato? Pues
muchas veces hay disparidad entre de los traumas sufridos por el niño y los signos físicos de los mismos. Bien porque la persona que lleva al niño a la consulta, el ejemplo que poníamos, ¿no? Tergiversa este tipo de maltrato con tal de salvarse, digamos, él, ¿no? Si es la mamá, la madrastra, el padrastro, ¿no? Porque se trata de alguien o realmente de repente es alguien que simplemente detectó que el niño lo maltrataban y lo lleva rápidamente para que haya un reconocimiento médico legal, ¿no? O médico al inicio, ¿no? Y realmente desconoce cómo es la situación. Entonces hay que estar, pero rápidamente deben encenderse las alarmas. Diagnosticar médicamente la entidad requiere la sospecha clínica, ¿no? Pues puede confundirse con lesiones accidentales. Además del interrogatorio que debe iniciarse, digamos, con la mayor profundidad posible, hay, digamos, cuando hay sospecha, uno tiene que incidir a buscar incongruencias, ¿no? En que lo que dice no coincide con lo que yo estoy viendo, ¿no? Me dice que el niño se cayó, o que se cae frecuentemente, ¿no? O que se cayó en ese momento, o horas anteriores, de repente estoy viendo, aparte de la lesión reciente, que eso puede ser un hematoma de coloración pues, rojiza, rojizo violácea o negruzca, estoy viendo otras equimosis de colores diferentes, verdoso, amarillento. Eso que me está informando ya, que esas lesiones que estoy viendo han sido producidas en diferentes tiempos. Ahí estamos ante una agresión en diferentes tiempos, o es realmente a veces como dicen que el niño se para cayendo a cada rato. Entonces ahí hay que demostrar un poco la incongruencia. Nosotros no nos convertimos en fiscales ni en jueces. Al detectar esto, y si realmente hay una buena cantidad de signos que ameritan, eso sí, inmediatamente poner ¿cómo se llama? Inmediatamente conversar con la persona que ha llevado al niño y si hay, digamos, posibilidad de conversar con el policía y si es como fiscal, mucho mejor, para que inmediatamente se comience ante lo que estamos reportando, ante lo que estamos viendo, que se inicien las investigaciones para poder determinar, ¿no? Si realmente este niño ha sufrido un maltrato o no, ¿no? Si estamos frente al caso de un síndrome de niño maltratado. Seguimos con las posibilidades de reconocimiento de lesiones, contusiones y equimosis de distinto estado de evolución, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Con cambios de coloración que permiten calcular la antigüedad. Para eso hemos llevado, ¿no? La clase de lesionología, y eso lo hace recordar, ¿no? Como es una equimosis recientemente producida, rojiza, rojizo violácea, ¿no? O negruzca intensa. Pero si veo yo otra equimosis verdosa, amarillenta, azulado, entonces quiere decir que son diferentes momentos de agresión o de contusión, ¿verdad? ¿Sí? La piel eritematosa y equimosis recuerdan a la forma del mento, lo que también veíamos en la escenología. Si yo castigo a alguien con el famoso San Martín, el látigo de tres puntas, se va a reflejar en la zona en que yo estoy castigando, ¿no es cierto? Veíamos, recuerdan la foto, había equimosis longitudinales, paralelas. Entonces, a este niño lo han agarrado chicotazos. O veo bandas equimóticas que sospechó ante bandas más gruesas de 12 centímetros, que ha sido utilizada una correa probablemente, cierto que es mucho más ancha. Han agarrado correazos al pobre niño. Y algunos agarran con el lado de la hebilla. Si yo encuentro equimosis cuadrangulares en varios sitios, puedo estar pensando de que esas equimosis cuadrangulares corresponden al impacto de una hebilla de una correa. ¿Ok? Entonces, eso va sumando, digamos, ¿no?
Como decíamos, la piel eritematosa equimótica recuerda una forma de instrumento en que contundente con que se produjo, digamos, la lesión. Los miembros de equimosis son a menudo bilaterales, me parecen corresponder a, si uno agarra fuertemente con las manos al niño de los brazos, por ejemplo, van a figurar también equimosis en los bracitos, ¿no? Muchas veces con forma de dedos, ¿no? Uno presiona fuertemente. Entonces, todo eso va agregándose, ¿no? Quemaduras recientes y antiguas asociadas a contusiones, el descuido en el aseo del niño, no lo bañan, no lo lavan, uñas crecidas, no le cambian de ropa, hospitalizaciones previas por accidentes, ¿no? O accidentes entre comillas, retraso injustificado entre la hora de la lesión y la consulta. Se cayó el niño a las 7 de la mañana y recién lo llevan a la consulta a las 5 de la tarde. Entonces, evidentemente no hay ninguna preocupación por parte de su cuidador, mamá, papá, o cualquier persona que esté a cargo del niño. No hay el sentido de urgencia. Eso habla a favor ya de que el niño entonces está siendo agredido y no interesa pues que esté ahí largas horas quejándose de dolor ni nada, y no lo llevan a que reciba una atención adecuada. El acompañante dice ignorar por completo lo concerniente a la lesión, discusiones injustificadas en la consulta, a veces cuando van los mismos agresores, mamá, papá o padrastro con mamá, etc. Entonces hay esas discusiones injustificadas. Quemaduras aisladas en los glúteos, en la guita del niño, ¿no? El niño que lo sientan, por ejemplo, a veces no he visto, ¿no? Lo sientan en la cocina caliente, ¿no? O le aplican, qué sé yo, los cigarrillos, el pucho de cigarro, por ejemplo, también igual, ¿no? Le jalan de los pelitos de los cabellos, ¿no? El punto 5, pérdidas localizadas de cabello, o sea, zona de alopecia, pero alopecia traumática, por los bruscos jalones, ¿no? Se produce arrancamiento de mechones de pelo. Eso también suma a favor del síndrome del niño maltratado. Evidencias radiológicas, si ya uno avanza para ir precisando lesiones. Evidencia radiológica de traumas óseos en varios estadios de cicatrización, ¿no? Evolución del callo óseo en diferentes estadios, ¿no? Como se menciona ahí, deslizamientos epifisiarios, hematomas superiósticos, etcétera, ¿no? Que demuestren alta sospecha de que definitivamente el niño ha sido agredido o el traumatismo se produjo en diferentes tiempos. Trauma cráneoencefálico, ¿no? Usualmente fractura del hueso parietal en forma de fisura, toda una serie de situaciones que evidentemente van aumentando las sospechas, ¿no? Traumas viscerales y de columna vertebral, que pueden ser la causa de la muerte, destacando laceraciones de hígado. Nosotros hemos visto aquí un caso de hace algunos años personalmente en las necropsias que realicé, un niño de enfermedad patética, dijo el padrastro, creo que era el culpable de la agresión, que había sido tan travieso que el niño estaba viendo televisión, quiso jalar el televisor y el televisor se le vino encima y justo le cayó en la barriguita. Y justamente el motivo de la muerte era un tremendo hematoma y laceración de hígado, ¿no? Pero inmediatamente se encontraron también otras lesiones que no justificaban. Entonces se puso en conocimiento de la fiscalía inmediatamente activó la alarma a la policía, hizo presión para que investigara algunas otras cosas, y finalmente el padrastro sale confesando que evidentemente el niño no lo maltrataba, y en esa oportunidad le había metido una soberana patada en la barriguita, en el abdomen, que motivó esa ruptura de hígado y hematoma, ¿no? Conteniendo gran cantidad de sangre, lo llevó al shock hipovolémico, el pequeño de 4 años, 5 años, ¿no? Abuso sexual, también igual revisar justamente, y para eso hemos tenido la clase de evaluación en caso de delito contra la libertad sexual, la integridad de los genitales
del niño y de la región anal para descartar acto contra natura, o si es mujercita, ¿no? De floración, eh, hay evidencias que han ocurrido penetración a nivel vaginal y haya dejado de lesiones, ¿no? El abandono o negligencia, la forma pasiva de maltrato o por omisión de cuidado, siendo los más comunes los estados severos de desnutrición, se descuida totalmente la alimentación del niño, ¿no? De tal manera que el niño pues, presenta menos estatura, menos peso, ¿no? Y parámetros que están fuera de los parámetros normales de crecimiento y desarrollo. Los tipos de victimización. La victimización primaria es el daño que se sufre directamente, es la oportunidad que se le agrede directamente al niño. La victimización secundaria es el perjuicio ocasionado por los integrantes de las instituciones del sistema de administración de justicia, que ahora se trata justamente con lo que se está proponiendo de que no se le revictimice, se llama, al niño, al pequeño. La victimización es cuando recibe el golpe del padrastro, de la mamá, de los padres, o muchos padres biológicos que agreden a sus niños. Otros ya son los padrastros, otros son otros familiares o personas extrañas que quedan, sobre el cual quedan cuidados los niños. Antes lo que se hacía era la denuncia, se iba a la policía, a la fiscalía, y el fiscal, la policía volvía a preguntarle al niño cómo te hizo, cómo te penetró, cómo te golpeó todo, qué cosa está haciendo el niño. Nuevamente, recordar el momento traumático el cual él quiere olvidar. Eso se llama revictimización. Pues eso sería la victimización secundaria. Y la terciaria, como dice al final de la proyección, es el daño que causa la estigmatización de la sociedad, ¿no? Entonces ya se le señala, se le excluye, ¿no? Si son, por ejemplo, la gente muy perversa, ¿no? En la familia, en el barrio, en la calle, en la cuadra, comienzan ya a hablar de una cosa, de otra cosa, de repente al niño por ejemplo ha sido violentado sexualmente o agredido. El famoso, por ejemplo, bullying, ¿no? Se presenta a nivel más que nada estudiantil. También es un tipo de victimización que caería un poco en estos parámetros que hemos estado desarrollando. Y comienza entonces a haber rechazo, señalización de la víctima. Es una victimización terciaria. Entonces se van en diversos niveles. Victimización primaria, secundaria y terciaria. Este es un decreto supremo que justamente es un texto único ordenado de en lo que se conoce como Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Establece una serie de pautas de responsabilidades por parte del gobierno que a veces no se cumplen, ¿no? Todo lo que hay que efectivamente ver el Estado, que es la nación jurídicamente organizada a través de todas sus instituciones, MINSA, el Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, etcétera, debe velar por la salud de toda la población, en especial de los niños, y garantizar de que crezcan y desarrollen oportunamente y adecuadamente. Eso sabemos que a veces, como dice, pura letra. Está ahí en las disposiciones, en las normas, en las leyes, pero cuando vamos a la práctica hay mucha distancia. Entonces, esto es un poco estos artículos que vamos a revisar y que quedan ahí para que ustedes lo revisen con tranquilidad, se refieren a eso, ¿no? De igual manera, el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño también establece una serie de pautas en algunos lugares, en algunas municipalidades o instancias. A veces se cumple o están en pleno desarrollo digamos, salvaguardar la salud, el crecimiento y desarrollo del niño, pero en otros lados están bastante alejados, ¿no? Así como dice, el Estado tiene el deber de garantizar el respeto de los derechos de las víctimas en todos los procedimientos policiales y judiciales. Eso está madurando lento para justamente ver de que no se le revictimice al niño. Y nos ha llevado justamente a desarrollar este tipo de estrategia. A ver, de igual manera, esto sigue
desarrollándose en los artículos que estamos mencionando, y para evitar justamente la revictimización, que le estén preguntando y repreguntando cada vez que lo llevan a la fiscalía, al juzgado, a la policía, se desarrolla la estrategia de la famosa cámara Gesell, ¿no? La cámara Gesell es una herramienta de uso forense y legal que facilita la relación de la entrevista única. Cuando un niño es agredido, y sobre todo si es agredido más significativamente desde el punto de vista sexual, tiene que necesariamente pasar por la entrevista que se le hace por única vez, pues es entrevista única, ¿no? Dice, básicamente consta de 2 habitaciones, vamos a ver una fotografía, hay 2 habitaciones o ambientes contiguos separados por una división de vidrio espejados, una pared espejada, así como cuando hacen los interrogatorios de la policía, vemos en las películas, que se puede ver de una habitación hacia la otra, pero de esta última ya no se puede ver hacia la anterior. Entonces, esa es la intención, ¿no? De que en uno de los ambientes, como es aquí, se realiza la entrevista única a la víctima por un psicólogo o psiquiatra, mejor aún todavía, y en la otra se encuentran los operadores de justicia, el fiscal de familia, ¿no? El fiscal penal, la policía que va a estar a cargo de la investigación, el abogado defensor, los padres o tutores de la víctima, el abogado del denunciado o defensor público si que no lo tiene, ¿no? Todos, para que todos sean partícipes de ese momento en que se van a hacer, y si quieren hacer algún interrogante, quieren aclarar alguna duda, a través del sistema de audio y video, se la hacen saber al entrevistador. Como decía acá, es un psicólogo, o en algunos casos psiquiatra, se la hacen saber, tiene un sistema de audio que va a estar escuchando todo lo que proviene de la otra habitación, el entrevistador, y va a transmitir a través de las preguntas de su lenguaje apropiado del niño, va a hacerle la pregunta para que él trate de responder. Entonces ya no está pasando para que le pregunte uno, pasa ese mismo momento, ese mismo día u otro día, le pregunte el otro, le pregunte el fiscal, le pregunte el policía. Estamos revictimizándolo al niño. Y eso queda huellas profundas en su salud mental, casi imposibles de recuperar más adelante. Entonces, por eso es que se desarrolla la Cámara Gesell, ya existe en ambientes del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal, en el cual se programan, una vez detectados estos casos, se programan entrevistas únicas, ¿no? Este es el esquema de la habitación, y acá es una habitación real, una foto a la derecha, ¿no? Está la pared despejada, ¿no? La habitación que está, digamos, oscura, es donde están todos este, los administradores de justicia, fiscal, policía, juez, los abogados, todos los intervinientes en la investigación del caso. Y al otro lado está el psicólogo con el niño, que es el objetivo de la entrevista, ¿no? Puede estar en todo caso, si se admite, pues la mamá, persona que inspire total confianza y apoyo también, ¿no? Y esa es la manera en que se desarrolla la entrevista única, para sacar todo y se haga por una sola vez, sacar todo, la situación, cómo se vivió, qué fue lo que realmente sucedió, ¿no? Y ya los otros también, policía, investigadores, defensa, familiares, tienen el caso mucho más claro, ¿no? A esta estructura, ¿no?, de dos habitaciones con esas características se le llama cámara Gesell. Gesell es el apellido de un investigador, me parece que fue pediatra, no recuerdo exactamente, creo que europeo, que hizo la investigación en niños maltratados y que se les pregunta una vez y otra vez y otra vez, de tal manera que muchos niños desarrollaban patologías psiquiátricas o psicológicas en su salud mental ya irreversibles, ¿no? Huellas irreversibles por ese tipo de revictimización. Entonces sugirió de que se hiciera por única vez una entrevista donde intervinieran todos los actores de la investigación, y que ese era el momento en querer preguntar, en querer esclarecer cosas que le han sucedido al niño en la situación de maltrato.
Bien, con esto hemos querido dar, digamos, una revisión integral lo más completa posible en la evolución de todo en la subespecialidad de lo que es pediatría forense. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algo que no ha quedado muy claro? Todo claro, doctor. Ok, Todo ha estado perfecto. claro, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a la cuestión del llamado de la lista. Doctor, A ver, a buenos ver. días. Sí, buenos días. Ahorita va a tomar la lista solamente del grupo Claro. 1, ¿verdad? En la Sí, otra sí, sí. solamente será del grupo. Como corresponde, como corresponde. Ah, ok, doctor, Así es, gracias. sí, sí.